del Señor, Hebreos capítulo 11. Tomaremos dos escrituras, Hebreos 11, 32 en adelante, y segundo de los Corintios 12, 9 en adelante. Es lo que vamos a hablar esta noche, compartir con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. La primera escritura es Hebreos 11, 32. Cuando lo tengan, digan amén. Para iniciar la lectura en el nombre del Señor Jesucristo, dice: ¿y qué más digo? La pregunta. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados aparte, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a ir a la segunda escritura, que está en 2 de los Corintios capítulo 12, versículo 7, hermanos, primero, del 7, perdón. 2 de los Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice así: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Vamos a orar. Señor, hemos leído tu palabra, lo cual te ruego que tú, Señor, seas dándonos la nota correcta en esta noche, seamos dando la revelación, Señor, a esta palabra, para que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, qué es lo que quieres hablar para nosotros, para nuestro corazón, para nuestras vidas. Bendice a los que están presentes, como también a los ausentes. Señor, nos reportamos listos para el servicio, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano. Dios le bendiga esta noche. Estas escrituras, el hermano Branham habló de ellas en el mensaje, en uno de los mensajes, perfecta fuerza por perfecta debilidad. Y una de las cosas que me llamó la atención, por eso quiero compartir con ustedes en esta noche, hermano, meditar un poquito en lo que el profeta habló en este mensaje. Habla de la habilidad humana, ¿verdad? Y bueno, esto
uno le empieza a encontrar sentido, ¿verdad?, a las cosas. Ahora uno va a un trabajo y en un trabajo a uno lo contratan por la habilidad que uno tiene. ¿Sí me explico? Cada uno tiene un oficio o tiene un trabajo, hermano, o se desempeña en alguna actividad y es necesario tener ciertas habilidades. Y si usted no cumple, ellos le llaman el perfil. Si usted no cumple el perfil, pues hermano, le dicen pues muchas gracias, o diplomáticamente le dicen después le hablamos, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque se requiere la habilidad humana para desempeñar tal o cual trabajo hoy en día. Por eso, hermano, si usted quiere escalar en puestos, pues tiene que tener más preparación, ¿verdad? Por eso nos preparan, nos enseñan, nos educan. Desde que somos niños nos meten en la cabeza, ¿verdad, hermano? Que hay que trabajar duro, hay que estudiar duro. Y para poder, hermano, pues alcanzar las grandes cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de un eslogan que ponían yo lo vi mucho en transporte público, en los urbanos, ¿verdad, hermano? Aquellos camiones que humeaban del centro de Monterrey. Yo venía de la prepa, y tenía un eslogan el chofer ahí que decía: todo por no estudiar, ¿verdad? Pero siendo honestos, hermano, hasta para ser chofer se necesita estudiar. Se necesita tener una preparación, ¿verdad? Se necesita tener una capacitación. Yo sé manejar mi camioneta, pero una cosa es que yo pueda manejar la camioneta y otra cosa es que yo me vaya con el hermano Reyes y le diga: suéltame el tractor, ¿verdad? Pues la verdad yo nunca he manejado un equipo de eso. Entonces se requiere también una preparación y también se requiere una habilidad. ¿Me explico, hermano? Entonces todo en la vida se requieren habilidades. Pero en el reino de los cielos, hermano, el hermano Branham nos habla y categóricamente dice lo siguiente. Y mire, déjenme ver si alabamos al Señor, hermano. Amén. Amén. Dice el hermano Branham en el párrafo 56, lo importante, una de las cosas importantes que tenemos que dominar, ahora recuerde esto, especialmente ustedes predicadores jóvenes, como también los laicos, hay una cosa que tenemos que dominar si esperamos dar cumplimiento al deseo de Dios para nuestra vida, y es que tenemos que dominar ese pensamiento de la habilidad humana. ¿Sí? Si alguna vez llegamos al punto donde pensamos que podemos lograr hacerlo con nuestra inteligencia propia, con nuestras propias habilidades, tenemos que dominar eso de tal manera que podamos desechar esta cosa, hacerla a un lado para que Dios nos pueda usar. Sí, amén. Sí, amén. Entonces, hermano, toda esta lista que encontramos aquí en el libro de Hebreos, que el hermano toma lo que San Pablo habla, el domingo hablamos de Débora y de Barak, ¿verdad? Todas estas gentes que están en la lista, hermano, de la Escritura, tenían una característica, hermano. Eran hombres y mujeres con debilidades, con flaquezas, porque el ser humano tiene habilidades y tiene debilidades. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, para desempeñarnos aquí en la tierra necesitamos las habilidades humanas. Pero para hacer la obra del Espíritu Santo, Dios quiere que nosotros no dependamos de nuestras habilidades humanas. Todos estos, hermanos, conquistaron reinos, hermanos, recibieron a sus hijos, ¿verdad? Después, las mujeres recibieron a sus hijos y anduvieron por las cavernas, fueron apedreados, hermano, pero se esforzaron, hicieron la voluntad de Dios, cumplieron la voluntad de Dios, cumplieron el propósito por el cual Dios quería para ellos en sus vidas. Amén. Amén. Entonces, hermano, ¿cuál es el propósito de nosotros? Dice el profeta, nosotros tratamos de hacer excusas
de nuestras debilidades. Queremos decir cuán grandes somos, lo importante que somos. Yo pienso que esa es una de las cosas que yo, por la gracia de Dios, por lo que Dios me dio el texto para sacarnos de eso, de la mente. Hay cositas que nosotros hacemos y para eso venimos a la iglesia, para hallar nuestras faltas, las cosas por las cuales podemos mejorar. Si venimos a la iglesia con cualquier otro objetivo aparte de este, temo que no sacaremos mucho con venir a la iglesia. Tenemos que venir aquí para hallar nuestras debilidades, encontrar nuestras áreas de falla y ver cuán pequeños somos. Y poner nuestra confianza en alguien que es fuerte. Amén. Pero cuando tenemos debilidad, a muchos de nosotros nos gusta testificar y pensar que somos insuficientes. Y lo tomamos como un pretexto. No, es que no tengo educación. No, es que no tengo habilidad. Es que yo no me aprendo nada. Es que yo escucho y no se me queda nada. Y esa es la excusa. Usamos la debilidad como excusa. No, hermano, es que yo no sé cantar. No, hermano, es que yo no me aprendo nada. Yo oigo gente que dice, es que a mí no se me queda nada, hermano, ¿para qué leo? Y dice el profeta, lo ponemos como una excusa. Cuando nuestra debilidad deberíamos de venir a encontrar la debilidad y decirle, Señor, a mí no se me retiene nada. Pero, Señor, ayúdame. Porque la Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, demándela de Dios. Cuando se requiere, hermano, hacer algo por la obra, ponemos excusas. No, es que no tengo dinero, hermano. No, hermano, para servir a Cristo no necesitas dinero. Necesitas disponibilidad. ¿Me explico, hermano? No, hermano, es que yo gano bien poquito. Pues, hermano, ¿y eso qué? O sea, no, hermano, es que yo soy pobre y es que yo soy humilde y es que... No, hermano, no pongamos como pretexto. No testifiquemos esas cosas. Testifiquemos que Dios es grande. Y eso venimos en esta noche. Testificamos que yo no puedo, pero Él en mí sí puede hacerlo. Él no quiere tu habilidad, Él quiere tu debilidad para que Él ponga la habilidad en ti de poder obedecer su palabra. Parece un juego de trabalenguas, pero es la verdad. Yo muchas veces he escuchado gente que no hace nada, hermano, por la obra, con la excusa de que no, es que a mí no me llamó Dios. No, hermano, a todos nos llamó el Señor. Sí, amén. Y yo no quiero, hermano, que estemos aquí perdiendo el tiempo. Yo quiero que, como hablamos el domingo aquí, ¿verdad? Y como nos habló el Señor allá, todos tenemos que hacer algo por la obra. Tenemos que Jael y Débora y Barak y todos los personajes que leímos aquí en la Biblia no eran diferentes a nosotros. Tenían las mismas debilidades que nosotros, las mismas limitaciones que nosotros, pero más sin embargo, ellos no pusieron excusa cuando Dios los llamó. Ellos tenían disponibilidad de decir, Señor, heme aquí. El reto de fe que nos hablaron el domingo, hermano, María pudo creerle al ángel y dio un reto de fe. Sí, amén. Yo espero que usted, hermano, aprenda que todos tenemos debilidades. Y vamos a seguir teniendo, mientras estemos en esta carne, hermano, vamos a tener siguiendo debilidades. Pero Dios quiere que hagamos a un lado, que no lo usemos como pretexto. Dijo Pablo, entre más débil soy, más fuerte soy. Parece una paradoja. Lo voy a leer como lo dijo, ¿verdad? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. A ver, hermano, ¿cuántos se gozan en las debilidades? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. No tengo educación, no tengo habilidad, no soy capaz de hacer esto. Y usted continúa así, haciendo eso, sigue así. Entonces usted no llegará a hacer nada. Pero la mismísima cosa que usamos como pretexto por nuestras debilidades,
Dios usa esa misma cosa para llevar a cabo su tarea. Él espera que nosotros lleguemos a una condición para Él podernos utilizar. Nosotros no tomamos los pretextos y decimos, bueno, yo no puedo hacer esto, yo soy insuficiente, yo no puedo. Dios toma eso mismo para hacer la tarea. Eso es cierto. Esa es la razón por la que Él nos escoge a nosotros. Gloria a Dios. Ahí está, hermano, Él nos escogió. No por nuestras habilidades. Él nos escogió por nuestras debilidades. Nos escogió por nuestras limitaciones. Porque cuando Dios ve que nosotros no podemos, nosotros nos vamos a rendir. Sí, Señor, yo no puedo. Pero tú sí puedes. Y cuando nosotros decimos, yo no puedo, entonces Dios entra en la escena y es el que nos ayuda a llevarnos adelante. Es que en esta noche no hay pretextos. Todos somos llamados. Y nos gozamos en las aflicciones. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Eso dice Romanos. Amén, hermano. Entonces, esta escritura debería de estar tú y yo meditando. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, dice el hermano Branham, nos damos cuenta de lo que estamos leyendo, que las flaquezas y los rechazos, nos damos cuenta que esas personas que son los más débiles y los más rechazados por el mundo externo son los héroes de Dios, los que conquistan en el frente de la batalla. Toma a aquellos que se consideran indignos. Aleluya. Aquí no hay dignatarios, hermano. Aquí es que yo soy digno, no, hermano. ¿Se acuerda cuando aquel hombre estaba justificándose delante del Señor? Que vio a aquel hombre postrado diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. No soy digno ni siquiera estar en tu presencia. ¿Verdad? Y se daba golpes de pecho. Y llegó aquel hombre y le dijo, Señor, gracias, porque yo no soy como este. ¿Verdad? ¿Se acuerda que el Señor habló de eso? Y el que dio más gracia fue el que estaba ahí, hermano. Entonces, cuando nosotros vengamos aquí, hermano, y que nosotros pensamos y ven un pensamiento y decir, es que yo las puedo. No, hermano, deseche eso. Usted no puede. Porque si usted lo hace a su manera, hermano, es eso. Dios quita las manos. Dios quita las manos para nosotros, porque nosotros llevamos el problema. Queremos la solución de un problema y lo queremos hacer a nuestra manera. Queremos que lo resolvemos o queremos resolverlo a la manera que nosotros queremos. Entonces Dios quita las manos. Porque dice, ¿tienes habilidad? Hazlo. Pero no, hermano, cuando nosotros decimos, puedo yo hacerlo, pero ¿qué es mejor, hermano? Que Él lo haga por mí. Una total rendición. Una total, hermano, un total dependencia. Un día le preguntaron al hermano Branham, un ministro metodista le dijo, hermano Branham, ¿quiere recibir el Espíritu Santo? ¿Tengo que buscar los dones mayores? Y el profeta dijo, no, ese fue el error. Fueron salvos, recibieron el Espíritu y andaban preocupados porque no hablaban en lenguas y empezaron a buscar los dones. Dijo el profeta, no, si Dios le va a dar algo a usted, déjelo quieto. Y Dios un día se lo va a dar. No ande buscando, hermano, cargos, no ande buscando, hermano, ser alguien en la iglesia. Dios tiene su tiempo. Si Dios lo va a levantar a usted, Él tiene su manera. A mí cuando yo empecé a predicar, hermano, a mí un ministro me dio un consejo. Y yo se los he dado a los hermanos. Y me dijo, hermano, nunca busques el púlpito. Aleluya. Si Dios quiere que tú prediques, Él te va a invitar a predicar y va a usar a tu pastor para decirte, hermano, predica. Pero eso de que traigo un sermonazo, dijo, ese eres tú.
Ese eres tú. Y puedes predicarlo, pero ese es el hombre, es un fracaso, hermano. Amén. Y yo le doy testimonio a los muchachos y les digo, ¿saben cuándo Dios a mí me mostraba que yo iba a predicar? Cuando yo no era pastor, Dios a mí me revelaba que yo iba a predicar. Desde un día antes o 2 días antes, Él me decía, hermano. Había una manera como Él trataba conmigo. Y yo, aunque el pastor no me hubiera dicho con tiempo, yo ya sabía que iba a predicar. Y siempre se cumplía, yo ya estaba acostumbrado a eso. Y yo me sentía una sensación, se me hace que voy a predicar el domingo. Y me clavaba a estudiar y yo me preparaba, hermano, y el pastor nunca me hablaba. Pero yo llegaba a la iglesia y apenas me veía y me decía, pásale al cuartito. Aleluya. Y yo ya iba listo, hermano. Gloria a Dios. Y yo así me acostumbré. En una ocasión, hermano, sentí lo mismo, me preparé, llegué el domingo en la mañana, hermano, y yo me senté. Y yo dije, en unos cuantos minutos me van a mandar a hablar. Y no me mandaron a hablar. Y el director dirigiendo, y no me mandaban a hablar. Y entonces yo empecé a luchar en mi mente. Dije, ay, Señor, ¿ahora qué pasó? Yo estoy seguro que yo era el vaso de esta mañana, Señor, pero nunca fui con mi pastor, nunca me atreví a decirle, hermano, ¿no me va a invitar a mí? No, hermano, me quedé ahí y dije, Señor, si eres tú, si esto que yo siento eres tú lo vas a vindicar. Sí, amén, Señor, aleluya. Y hermano, 5 minutos antes de que el director entrara a dejar el lugar al predicador, llegó uno de los diáconos y me dijo, hermano, le habla al pastor allá atrás. Y salí yo, hermano, ¿qué pasó, hermano? Dijo, yo no sé qué está pasando, dice, pero hay algo que no me deja. Y me dijeron que tú vas a predicar. Gloria al Señor. Vente. Y ya tenía al hombre que iba a predicar en la oficina. Gloria a Dios. Y el hermano ya estaba estudiando y todo, ya estaba listo. Y llegó y le dijo, hermano, en el nombre del Señor, usted no va a predicar. Dios me dijo que va a predicar el hermano. Aleluya. Gloria. Y el otro hermano cerró su Biblia medio serio, hermano. O serio y medio. No quiero hablar mal del hermano, ¿verdad? O sea, se molestó, la verdad. Bueno, cedo santo, ¿no, hermano? Amén. Quiero pensar. Y yo, hermano, o sea, así trató Dios conmigo. Ya no trata así Dios conmigo, hermano. Porque ya, o sea, ya tengo un púlpito, hermano. No, allá no me dijeron, no busques púlpito. Y aquí, aunque no lo busque, yo tengo un púlpito. Por eso yo no tengo que esperar la vindicación. Señor, ¿será tu voluntad que yo predique el miércoles? No, yo ya sé que tengo que predicar el miércoles. ¿Sí me explico, hermano? Pero siempre el consejo fue, no andes buscando lugar. Si Dios te va a usar, Él va a usar. Y aunque te andes quemando, fíjense la experiencia que me dijeron. Y me pasó muchas veces, hermano, y eso se los digo para que los hermanos piensen y les sirva de experiencia. Aunque te estés quemando y aunque digas tú, yo debería ser el predicador, porque el que pusieron no trae punch, no trae unción, y se está durmiendo la iglesia, y tú sientes que el fuego te consume, yo debería estar ahí, si yo estuviera ahí, no hombre, yo haría brincar a la iglesia, pero no, hermano, no es así, no es mi habilidad. Pero cuando uno se rinde al Señor, hermano, Dios nos levanta. Gloria a Dios. Perdónme lo que voy a decir, hermano, y no es crítica a nadie. Yo estoy predicando este mensaje que el Señor me dijo que se lo dijera a usted. No, sí, eso sí me lo dijo el Señor, ¿verdad? Porque Él me habló a mí. Yo tengo muchas habilidades, hermano, pero Él siempre me dijo, no dependas de tu habilidad. Deja, yo un día, hermano, mire, con tanta cosa que uno lee, y yo llegué a un lugar, hermano, yo no sabía que iba a predicar. Y eso ya me ha pasado muchas veces. Y el pastor me dice, hermano, va a predicar ahorita. Y yo me confié y dije, bueno, pues acabo, puedo predicar esto que prediqué en la iglesia, y puedo predicar acá, según yo, ¿no? Y cuando me subí al púlpito, hermano, cero, o sea, no me venía la cita, no me venía la escritura, y yo dije, acabo de predicar esto en Monterrey, ¿por qué no? Y ahí estaba yo luchando, y el director entregándome el púlpito, y yo me puse a orar, hermano, y yo le decía al Señor, Señor, yo no sé qué voy a hacer, no me sale nada. Pero vino una palabra a mí, hermano, una palabra, una voz, no una voz, sino un sentir, porque le mentiría si dijera, oye, una voz audible, no, pero un sentir. Dice que la Biblia, hay un texto que dice, antes de que tu boca hable,
No, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Así dice el Salmo. Abre tu boca y yo la llenaré. Y cuando yo estaba con los ojos cerrados orando, vino a mi pensamiento eso, hermano, se me fue la presión. Y se cumplió la escritura. Yo abrí la Biblia, hermano, y me vino un extracto del profeta, porque no te llevaba ni apuntes, y Dios la llenó de alabanza. Entonces, cuando nosotros aprendemos a no confiar en nosotros mismos, no deje que el diablo le ponga que usted confíe en su habilidad. No, hermano, cuando el diablo venga y le diga, no, hombre, pues es que tú puedes, tú dile, no, no, no. La honra y la gloria son para Jesús. Y como le dije, hermano, hay gente que canta muy bonito, pues decir que no iba a criticar a nadie. Esto no es una crítica, esto es una enseñanza, es una predicación. Y confía en su don de cantar, y dice, al cabo yo canto bien hermoso. Y hermano, y eso nos hace vibrar y canta y todo eso, pero él confía, él lo hace por su habilidad. Eso no llega a la presencia de Dios. Pero aunque cantemos tan mal y desafinados, hermano, le digamos a los músicos, síganme, ¿verdad? Ya está el músico, casi medio canto buscándole el tono, y usted anda por fi, fa y fu, hermano. Y ahí andan atrás de usted los músicos que no le encuentran, pero usted lo hace no dependiendo de su habilidad, sino de corazón. Eso llega a la presencia de Dios. Así es que yo los exhorto, hermano, los que no pasan a cantar porque cantan bien feo, son los que Dios quiere oír. Porque usted no va a venir a cantar por su habilidad. Es que yo canto bien feo. Yo he escuchado. ¿Por qué no pasa a cantar un canto? Es que yo canto como rana, hermano. Y el hermano parece un jilguero. Y el otro parece un ruiseñor. Y el otro parece un sensonte, de verdad. Ave de 400 voces. Imagínense esa ave, el sensonte, hermano. 400 voces diferentes, sonidos y tonos. Y yo nada más puro fa, hermano. Pero hermano, no es por nuestra habilidad. Venimos a adorar al Señor Jesucristo. Vamos a hacer un culto de alabanza, hermano, y todos van a pasar a cantar. ¿Qué le parece? Y usted diga, Señor, yo no vengo a cantar con mi habilidad humana. Yo vengo a cantar de lo mejor de mi corazón. Y esa alabanza. Ahora, no estoy diciendo que los que no cantan bonito, hermano, su alabanza, yo, ni al techo, nada, para que no. Si Dios le dio el don, hermano, gloria al Señor, úselo para honrar al Señor. De lo que yo le estoy diciendo, hermano, es que usted no dependa de ese don. Usted no diga, al cabo yo canto hermoso. No, usted venga con humildad. Porque dice la Biblia que a los soberbios él, hermano, mira de lejos. Y a los humildes les da gracia. Eso es lo que dice el Señor. Yo he aprendido eso, hermano, que entre más le honramos al Señor, le damos la honra al Señor, y no ponemos como pretexto las habilidades. Dios nos honra. Porque, como dice, Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? Y a los antiguos mira de lejos. Así creo que sí se dice. Y hay otros textos, ¿verdad? Que no los recuerdo ahorita. Pero dice el hermano Branham. Ahora, ustedes notan en la Biblia, siempre son los que tratan de huirle los que Dios usa. Mientras que un hombre quería hacer algo y piensa que tiene suficiente habilidad para tener éxito en el trabajo, Dios nunca podrá usar ese hombre. Fíjense en Moisés, huyendo. Pablo, huyendo. Los demás queriendo huir de eso. Les dije, no busquen nada a estos hermanos. Si Dios tiene algo para ustedes, Él se los dará. Amén. Simplemente dejen que Él se encargue de eso. Amén. Luego se llegan estos tiempos como tenemos hoy, cuando todos quieren hacer esto, hacer aquello, llegar a una persona importante. Vean dónde hemos llegado con eso. En lugar de andar buscando ser importantes, debemos de buscar cómo llegar a ser más insignificantes. Hermano, no cante, como dice, no toques trompeta. O sea, si tú vas a hacer algo para Dios, pues hazlo para Dios.
Aunque los demás no se den cuenta. Correcto. Sí, hermano. Dios lo sabe. Cúmplele a Dios. Dios lo sabe, hermano. Aunque la iglesia nunca te lo reconozca. Ahora, dice la Biblia que al que honra, honra, y a veces es bueno darle una florecita. El profeta habló de eso en vida y todo eso. Pero tú no busques la gloria para ti. O sea, dice el Señor Jesucristo dijo, cuando vayas a una reunión, no te sientes en los lugares principales. Mejor siéntate atrás. Porque es más bonito que cuando estés atrás te vean y digan, hermano, ¿qué está haciendo allá? Pásele para acá. A que te sientes en los lugares importantes y te digan, hermano, está reservado ahí. Trágame tierra, ¿no? De veras, hermano. Son principios que debemos aprender. Cuando usted llega a un lugar, hermano, no, y si no figura o no, hay una frase que usa mi hermano, ¿cómo dices, José Ramón? Dice, yo, de bajo perfil. ¿Verdad? O sea, a eso se refiere, hermano. Aunque uno sepa, mire, hermano, la actitud, esta es parte de la actitud cristiana. Sí, amén. Cuando alguien le está predicando, le está testificando algo que usted ya sabe, ¿cuál es la actitud de usted, hermano? Arrogancia, decir, pobrecillo, apenas está dando cuenta. O decir, qué tremendo, hermano, da gloria al Señor. Usted ya lo sepa, gócese. Como me acuerdo mucho, yo lo he testificado cuando Ana Karen llegó del kinder, hermano, y llevaba una hoja de máquina y llevaba un círculo, todavía me acuerdo, pintado de amarillo. Y llegó y me dijo, papá, con aquella carita que tenía mi hija, ¿sí sabes cómo se llama esto? Y yo vi, ¿verdad, hermano? Y le dije, no, se llama círculo. Y yo le dije, o sea, me estaba enseñando ella. Pero imagínense yo el viejón, hermano, quitándole la ilusión de mi hijita. Eso ya lo sé, yo tengo 30 años, tú apenas estás empezando. No, hermano, dice el apóstol Pablo, hay que hacernos flacos a los flacos. Aunque tú lo sepas, aunque tú ya lo aprendiste, siempre debe haber una actitud de humildad. Y eso nos falta mucho, hermano. La arrogancia nos ha invadido. La vanidad nos ha invadido. La soberbia nos ha invadido. Si nosotros decimos que somos la novia, hermano, la actitud, ¿cuál es, hermano? La actitud no es servir, dijo Jesús, yo no vine para ser servido, yo vine a servir. ¿Me explico, hermano? Y a su tiempo Dios nos dará la recompensa. Que se quede esto en su mente, hermano, no dependa de su habilidad. Aunque usted lo sepa hacer, diga, Señor, no lo quiero hacer porque yo sé hacerlo. Yo quiero mejor ser humilde, Señor, y que tú me ayudes, y que a ti sea la honra. Si un día usted trae una sopa de arroz, hermana, hágala con todo el corazón. Y aunque no le digan, ay, hermana, qué rica sopa, usted no se va a afligir, porque usted va a ir al diablo y dice, nadie te dijo nada. Y tan temprano que te levantaste, y el aceite te quemó, te echó un quemón aquí, y ahí estás tú, ¿verdad? Toda presionada, y no para que ni siquiera las gracias te dieron en la iglesia. Y las hermanas que no llevaron, todas te pidieron sopa, y ni siquiera gracias te dieron. Y luego de pilón se quedaron con tu cuchara. No, si el diablo hace una novela, hermano. Sí. Sí, así es Satanás, de tremendo. Y para la siguiente ocasión, hermano, usted ya no va a querer hacer nada. No, hermano. Alabamos al Señor. ¿Explico, hermano? Cristo, aleluya. Si se quedan las cucharas, ni modo. Es el diablo, hermano. Digo mi esposa, pero es que yo no concibo, si esto no es mío, ¿cómo aparece en mi casa? Y luego no decir, bueno, no es mío, lo llevo, es de alguien. Le digo, no sé, yo no sé darte esa respuesta. O sea, ella me dice eso, ¿verdad? Y yo digo que muchos piensan eso. Pero ¿cuál es la actitud, hermano? No porque usted sepa hacerlo, es por la gracia de Dios.
Y cuando, hermano, bueno, ojalá usted entienda lo que yo quiero decir. Perfecta fuerza por perfecta debilidad. Aleluya. La única manera de tener fuerza perfecta, hermano, es que seamos perfectamente débiles. Aleluya. Porque entre más débiles somos, hermano, más fuertes somos en el Señor. Porque ya no dependemos de nosotros, dependemos de la gracia del Señor. Amén, hermano. Amén, amén. Gloria a Cristo. Una persona que fue rechazada, una persona que consideró insuficiente, una persona absolutamente sin ninguna habilidad, esa persona entonces estará en una buena condición para que Dios pueda comenzar a usarla, correcto. Usted, ¿por qué no entrega un folleto? No, es que yo no sé hablar con la gente, yo no le puedo testificar. Eso es lo que Dios quiere. Para que cuando usted esté ahí, hermano, y le entregue un folleto, hermano, la Biblia se cumple, no te preocupes por lo que vas a hablar. Yo pondré palabras en tu boca. Sinceramente, hermano, levanten la mano a los que les ha pasado que a veces no tienen nada en su mente, pero cuando empiezan a hablar con una persona, le digo, oiga, ¿usted va a la iglesia? Sí. Y cuando yo menos espero, hermano, usted le está hablando al Señor y baja las escrituras hermano, termina usted más animada que la persona. Porque hasta usted mismo dice, ay, ¿de dónde salió tanto? Yo pensé que no me sabía nada. Adelante la mano a los que les ha pasado, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que no dependemos de nosotros. Entonces, anímese, hermano. Usted entréguele un folleto y Dios pondrá las palabras. Dios lo quiere usar a usted. Con las vecinas, con los vecinos, con los proveedores, con los clientes. A donde quiera usted, con los niños de la calle, hermano. Denles un peso y denles un folleto. Yo así le hago a veces. Amén. Una vez no traía nada y le dije a un hombre que me limpió el parabrisas, le digo, no traigo nada, pero te voy a dar un folleto. Se me quedó viendo. Le dije, léelo, es vida eterna. Y yo me fui, hermano. ¿Quién sabe qué haría? Lo tiraría. Yo no sé, ya no es mi responsabilidad. Yo una vez me puse a pensar que si estábamos obligados a darles a todos. O sea, a todos los que nos pidan. Y eso fue algo para mí, hermano, muy difícil de entender. Dije, Señor, pues si la Biblia dice que tenemos que darle al pobre, pues yo también estoy pobre y a mí ¿quién me da? O sea, así piensa uno, ¿no? Y luego de pilón, hermano, estas gentes se lo van y se lo compran en cigarros, o se lo compran en droga, o... ¿Me explico, hermano? O sea, uno no lo sabe, uno piensa, no, yo para que se lo compre con una cerveza y lo que yo le doy. Pero eso ya no es responsabilidad tuya. Entonces yo un día le pregunté a un ministro, le dije, hermano, yo le tengo una pregunta. Y le hice la pregunta y me dijo, mira, hermano, eso es muy fácil. Tú dales, Dios te va a poner el sentir. Cuando Dios te ponga el sentir, hazlo. Y cuando no sientas, o sea, si tú le pides, Dios te va a poner. O sea, si tú le tienes que pedir, Señor, muéstrame, dame el sentir. ¿A quién le doy y a quién no le doy, Señor? Porque también de repente nos hacemos nosotros los tontitos, hermano. No, es que no sentí. No, la verdad es que eres bien codo. No, por eso tiene que uno decirle al Señor, ponme el sentir. Hermano, yo lo digo por experiencia personal. Cuando Dios le ponga el sentir, hermano, el primer sentir es Dios haciéndolo. El segundo sentir, hermano, ya es el razonamiento humano. Yo una vez era un joven, ¿no? Era estudiante. Había una reunión allá por Flores Magón, Coahuila. No era Flores Magón, San Buenaventura, Coahuila. De Monclova como 2 horas más. Y yo me fui a la reunión de Ray, hermano. Y mi papá me había dado 20 pesos. Y voy a confesar mi debilidad. Dije, con estos 20 pesos me voy a la tienda, me compro una coca y unas barritas. Que me gustan mucho las barritas. De fresa. Fíjese el pensamiento de uno. No se rían, hermano. ¿Por qué ustedes no han tenido pensamientos así, hermano? O sea, y entramos al culto. Perdón, pero es verdad lo que me digo. Y predicó un pastor, hermano. Ay, hermano. Dios llenó mi corazón. O sea, yo me gocé, hermano. Yo tenía todavía no me casaba. Yo tenía como unos 17 años, yo creo. Y yo me gocé tanto en ese culto, hermano. Yo estaba en la primera fila. Y el pastor predicó, Dios lo usó, Dios usaba mucho a este hombre, a este varón de Dios. Y eso llenó mi corazón, hermano, tanto. Y le dije, gracias, Señor, porque me llenaste mi corazón.
Y yo estaba tan contento, hermano, y oí una voz, un sentir, que me dijo, dale los 20 pesos que traes. Gloria a Dios. Y yo dije, ay, Señor. Pero estaba tan contento, hermano, pero yo pensé, dije, pero ¿qué son 20 pesos para el hermano? Porque él dijo, voy a salir a Europa a predicar. Y entonces el Señor vino y me dijo, dale los 20 pesos al hermano. Y yo dije, ay, Señor, 20 pesos que son para el hermano. Si él para Europa necesita mucho, ¿verdad? Y hermano, de la esquina de la primera fila a la puerta de la iglesia, yo empecé a luchar en mi mente. Y empecé a razonar, dije, pues muchos hermanos le van a dar. Y él dice, si él dijo que ya se va, es porque ya trae dinero, ya debe comprar el boleto. No, hermano, le estoy diciendo la verdad. Cuando me puse en la fila del saludo, hermano, vino otra vez ese sentir y me dijo, dale los 20 pesos. Y yo dije, bueno, aunque me quede sin coca y sin barritas, y saqué mis 20 pesos, ya no sé ni de dónde, hermano. O sea, no me acuerdo dónde, de acá o acá, no sé. El asunto es que saqué mis 20 pesos, y cuando sale el pastor a la fila, hermano, yo le doy la mano y le digo, hermano, Dios lo bendiga. Y digo, gracias, Dios te prospere. Y se metió el billete. Y yo me quedé contento, hermano. La verdad, no me quedé triste. Sí, amén. No me importó que las barritas y la coca, ni modo. Aleluya. Pero yo estaba contento, hermano. Cuando terminó la fila de oración, la fila de saludo, había muchos hermanos y se vino un hermano y me dice, oye, Juan Javier, qué gusto verte. Y le dije, sí, hermano, también yo. Y va y me pone aquí en la bolsa, me mete algo, me dice, ten, hermano, lo que yo te debía. Y yo dije, ¿me debías de qué? Si ni nos hemos visto en mucho tiempo. No, hermano, es lo que yo te debía. Y yo todavía me quedé pensando, hermano, pues yo nunca ni tengo dinero, ¿dónde te presté? ¿Para qué? Pues yo no sé, hermano, agárralo. Y se fue. Y cuando meto la mano aquí, eran 200 pesos. Gloria al Señor. Hermano, yo lloré. Literal, hermano. Sí, amén. ¿Sabe por qué lloré? Dije, Señor, si yo no hubiera dado mis 20 pesos, yo hubiera detenido esta bendición. Sí, amén. Y a veces así somos, hermano. Sí, amén. ¿Por qué a mí no Dios me bendice? Pues porque no has aprendido a escuchar la voz de Dios. Porque decimos, es que si yo hago, si yo me desprendo, es que, hermano, Dios sabe. Por eso yo les digo, se lo digo por testimonio. Cuando usted sienta un sentir, hermano, hágalo. Si usted está allá afuera y siente de corazón decirle, hermano, te quiero invitar a una Coca-Cola, un café, o no necesita hacer, hermano, algo económico, no necesita hacer un abrazo, lo que sea, o decirle una palabra, hermano, es Dios queriéndonos usar. Yo trabajaba por una empresa, hermano, y yo estaba en el área de finanzas, y yo tenía un jefe, ¿verdad? Bueno, yo estuve primero en el área de sistemas, y luego me fui al área de finanzas, y en sistemas, el gerente de sistemas era católico, todos eran hermanos en ese departamento, hermano. Cuando yo estaba ahí en sistemas, la capturista era mormona, el analista era del Centro de Fe, Esperanza y Amor, el operador de sistemas era de los adventistas del séptimo día, y yo era del mensaje de la hora. Así que imagínense, a la hora de platicar del evangelio, hermanos, se armaban las polémicas y los debates. A la que le sufría era la pobre mormona, ¿verdad? Porque era mormona tibia, o sea, no estaba bien cimentada, y era la que le llovía sabroso. Y el gerente era católico. Entonces nos juntamos a la mesa del comedor a comer, y siempre el tema era, hermano, o sea, siempre había un tema, ¿verdad? Y este hombre decía, ahí se quedan ustedes con su religión, yo me voy. O sea, era católico, ¿verdad? No le interesaban mucho los temas bíblicos. Entonces me voy yo al departamento de finanzas, hermano, y yo tenía que regresar cada de vez en cuando a sistemas, a llevar información. Que en ese tiempo así se hacía, se procesaba todo en un departamento. Y yo llegué y me metí ahí a saludarlos y todo, y luego vi al gerente y me metí a saludarlo. Ya estaba en su escritorio y le dije, licenciado, ingeniero, ¿qué pasó? ¿Cómo te digo? Bien, no me venía a saludarlo, qué bueno, lo saludé. Le dije, bueno, ya me voy. Y le dije, Dios lo bendiga. Y me di la vuelta y me dice, oye. Y me dice, ¿qué me dijiste? Le dije, que Dios lo bendiga. Y me dice, ¿de veras quieres que Dios me bendiga? Y le dije, sí, ingeniero. Y empezó a llorar, hermano, como un niño. Le dijo, cierra la puerta. Y empezó a llorar, y yo me asusté y dije, ay, Señor, ¿qué le pasa a este hombre?
Y ya cuando se calmó me dijo, nunca me había sentido algo así, nunca me había sentido algo así. Por eso te pregunté, ¿de veras quieres que Dios me bendiga? Le dije, sí, ingeniero, Jesucristo vino a bendecir a la humanidad. Y empezó a llorar, hermano. Me dijo, ¿puedes orar por mí? Le dije, claro. Bueno, ellos dicen rezar, ¿verdad? ¿Tú puedes rezar por mí? Le dije, sí. Le dije, si quieres lo hago ahorita. Dijo, ¿de veras puedes ahorita? Le dije, sí. Y cierra sus ojos y cerró sus ojos y oré por él ahí, hermano. Fíjese, hermano, uno a veces lo dice como ya, muy común, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Y no sabe uno que esas palabras tienen poder. Por eso la Biblia habla que tenemos que hablar con revelación. Y a veces, hermano, no necesitas tener un sermón, simplemente dejarte usar. Cuando vayas a la calle, cuando digas, Señor, úsame, no tengo habilidad, pero usa mi debilidad, Señor, para poder ser tu instrumento. Hermano, yo le garantizo, bueno, no yo, la Biblia dice, hermano, que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Necesitamos ser grandes o mujeres grandes o ilustres y preparadas. No, lo que Dios quiere es nuestra disponibilidad. Que aunque más débiles somos, hermano, más fuertes somos en Cristo. Yo le digo algo, hermano, se aprende mejor hablándole a otra persona. Usted está desanimado y le empieza a hablar a otro. Y dice, ¿cómo yo siendo desanimado le puedo hablar a otro? Y le digo algo, hermano, cuando usted termina de testificarle al otro, usted se fortalece. Esa es la verdad. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que Dios nos ayude. Dice el hermano Brana, ya voy a terminar. Entonces, mientras estamos esforzándonos por nuestra cuenta y dependiendo de nuestras propias habilidades y demás, bueno, no logramos nada. Pero cuando llegamos al punto donde sabemos que no somos nada, entonces Dios nos puede usar. Lo importante, hermano, es, como dije ahorita, hacer a un lado nuestra debilidad humana. Rendirnos completamente. No podemos usar ni una sola habilidad. Tenemos que rendirnos completamente para llegar a Dios. Usted tiene que rendirse a Él en ambos, en alma, cuerpo y espíritu. Todo lo que usted es tiene que ser rendido a Dios para que Él pueda obrar su voluntad en usted. Ahora, eso es difícil, lo sé, dice el hermano, porque siempre queremos colocar de nuestra parte algo que nosotros sabemos. Sabemos que queremos hacerlo. Decimos, bueno, yo sencillamente sé que debe hacer de esta manera, pero mientras que usted lo esté haciendo de esa manera va a resultar mal. Dios nunca usará ese esfuerzo. Quizá con la ayuda de Dios entraremos en eso en unos cuantos minutos. Eso es lo que sucede con el mundo hoy en día. Hay demasiadas experiencias de seminario, hay demasiado basado en la educación, se le da demasiada importancia a las relaciones o a los compañerismos en la denominación. No confiamos nos confiamos porque está en el otro, tenemos la confianza puesta sobre hombres con habilidades, cuando la Biblia dice cómo podéis tener fe cuando ustedes están. Veamos cómo es que la Escritura dice, ¿cómo podemos tener fe cuando se está prefiriendo entre ustedes? Cuando estamos expectantes diciendo, este hombre, él es una gran persona, simplemente me apoyaré en él. Cuando usted lo hace, eso desagrada a Dios. Nosotros debemos apoyarnos en Dios y solamente en Dios. No debemos confiar en nuestra propia habilidad ni en la de ningún hombre, debemos rendirnos completamente a Dios. Sí, Señor. En ninguna habilidad, no me interesa de qué sea, eso jamás será útil delante de Dios. Dios tiene que sacarnos todas nuestras habilidades antes de poder cumplir su propósito. Él tiene algo que nosotros debemos hacer, siempre y cuando sintamos que lo estamos haciendo bastante bien, entonces nunca podremos ser usados por Dios. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo dijo, fariseo de fariseos? Él era instruido por Gamaliel, la mejor universidad teológica de aquel tiempo. No cualquiera entraba a esa universidad, hermano. Era la más prestigiada y la más costosa. San Pablo estudió ahí. Era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, ¿verdad, hermano? Era recto, era un hombre duro. Cumplía no había quien le reprochara, hermano. Pero dijo el apóstol Pablo,
todo eso lo tengo por basura, Aleluya. por el excelente conocimiento Sí, de Señor. Cristo. Amén. Y aunque había habilidades, hermano, que él había aprendido, él no dependió de eso. Él dejó que Dios obrara. Por eso le digo, todo lo puedo en Cristo. ¿Todos pueden decir eso esta noche? Tú no puedes, bueno, no lo puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Miren alrededor hoy todos los grandes logros que pensamos que hemos conseguido. ¿Y dónde ha llegado el cristianismo en los Estados Unidos? Miren todas nuestras iglesias y denominaciones, nuestros evangelistas, campañas de sanidad y las demás cosas que hemos tenido. ¿Cómo está? Peor que al principio. Hoy está peor que nunca porque nos hemos esforzado en conseguirlo a través de la habilidad humana. Ellos se reúnen, hacen oraciones largas, salen por acá. El otro día tuvieron tantos allá, 150,000 reunidos o algo así. Protestantes como católicos rezan algunas oraciones, oran algunas oraciones, hacen algunas oraciones y así de esa manera. Mejor fuera que ni se reunieran. Eso no tiene ningún valor delante de Dios. Ahora sí yo voy a ser un poco crítico, perdóneme. Uno tiene que remaquear el asunto, hay que hacer lo que dé en el clavo. ¿Y de qué sirvió? Nada. No llega a servir hasta que toda persona profese ser cristiano, olvide su propia habilidad y se rinda a Dios. Amén. Entonces Dios podrá cumplir su propósito Amén. enviado. No un avivamiento, hermano, sino lo que Él necesita enviar es una matanza Aleluya. Ya. Amén. para que podamos ser vivificados. Usted tiene que morir Amén. para poder nacer otra vez. Señor. Él necesita la muerte de nosotros mismos. Ese tabernáculo necesita una matanza, incluyéndome a mí. Todos nosotros necesitamos una matanza para poder ser renovados a una vida nueva, una nueva posición, una nueva esperanza, una nueva experiencia. Pero primero necesitamos un día de luto. Amén. Ayúdanos, Padre Santo. Necesitamos morir en la cruz. Amén. Clavar, hermano, en la cruz del Calvario todo nuestro yo personal. Yo puedo. Yo soy el mejor. Yo la sé. Yo sé predicar. Yo sí sé cantar. Ya le dijo el hermano, yo no quiero gente sabia. Yo quiero gente humilde. Es que no sirve saber mucho el mensaje y la Biblia, hermano, si no vivimos nada. Pero gente que pueda creerle al profeta, como dijo el Espíritu Santo. Necesitamos un lugar de rendición al Espíritu en lugar de depender tanto de la enseñanza escolástica, de nuestros programas, nuestras campañas. Nosotros dependemos de la cooperación de distintos ministros que cooperen. Tienen que ser tantos. Si no conseguimos tanto, entonces no lo llevamos a cabo. No llegamos a las ciudades sin esto. Entonces, cuando lo hacemos, estamos creando una gran máquina con una falla. Así que tenemos que apartarnos de eso, de la habilidad humana. Tenemos que llegar a un punto en el cual podemos rendir nuestras almas y vidas, incluyendo el ama de casa, el agricultor, el mecánico, cualquiera que seamos. Nosotros tenemos que rendirnos completamente a Dios y reconocer que no somos nada. Entonces, que Dios comience desde ahí. Luego Él comienza a moverse, a obrar. Eso nos incluye a todos. A cada uno es lo que tenemos que hacer. Amén. La historia prueba, ahora lo hace, prueba la historia que Dios siempre escogió a los que no eran nada para que fueran sus personajes. Amén. Dios tomó a la persona que no es nada. Oh, gloria a Dios. Hoy tenemos buenos antecedentes teológicos, mejor que ni se atreva a llegar a la ciudad, mejor que ni trate de llegar a la reunión. Pero si usted tiene buenos antecedentes con un buen entrenamiento y cosas de respaldo, entonces usted puede llegar a cualquier ciudad, usted puede obtener cooperación, tener una gran reunión. Eso es una reunión, si es una reunión como cualquier otra. Pero ¿qué beneficio deja? ¿Ven? Uno, al llegar ahí, estas muchachitas y muchachitos que pasan mascando chicle, pasando al altar, hombres y mujeres pasando allá solo para decir que pasaron al altar, entran al cuarto de instrucción y vuelven y salen para ser rociados o sumergidos, o lo que sea, y dentro de un año, ¿dónde están? Uno de nuestros evangelistas más reconocidos dijo que estaría contento si pudiera saber que salvó al 10% de los convertidos en un año. Siendo que si él tuvo 1,000 conversiones, el próximo año deberían ser 10,000. ¿Ven?
no estamos dando en el blanco, estamos perdiendo el objetivo. Sí, amén. Algunos de nosotros lo edificamos sobre la concepción intelectual. Este es un sabelotodo, este hombre es un erudito instruido. Debemos entrenar a nuestra gente y darles estudio. El que sigue lo basa sobre alguna sensación de sacudirse, llanto, grito, danzar en el espíritu, alguna emoción, una obra externa. Es tan grave como la educación. Si el diablo no lo hace tropezar de este lado, entonces lo empuja del otro lado. Sí, amén. Pero la cosa es que no tener nada en el cual usted pueda depender de sí mismo, ni en ninguna cosa que usted pueda hacer. Solo es un rendimiento total y completo de sus debilidades ante Dios y decir, aquí estoy. No tengo nada, ninguna habilidad en lo que usted pueda confiar. Regrese a la escritura y vea, tengo aquí escrituras anotadas de las que me refiero. A través de la Biblia hallamos que Dios siempre usó a los que no eran nada para que fueran su personaje. Él siempre escogió a los que el mundo había rechazado, que la edad moderna había rechazado. Esa es la clase que él escogió para usar. Él pasó por alto a los nobles, a los sacerdotes educados, a los distinguidos, a aquellos días, los eruditos, los miembros de iglesia, aquellos que pensaban que eran algo, escogió a aquellos que no eran nada y los usó. Ahora alguien importante puede llegar a ser de los suyos. Dios puede usarnos si están dispuestos a olvidar que ellos son alguien. Si usted está dispuesto a olvidar que usted es alguien, entonces usted llega a ser un donadie. Entonces Dios puede usarlo y puede hacer que de usted a alguien. ¿Ve? Pero tiene que olvidar eso de usted, de ser importante. Hay muchos de nosotros que hacemos eso en nuestras vidas. Alguna persona tan pronto se hacen cristianos, se vuelven arrogantes, indiferentes. Eso es cierto. Cuando están tomando el camino contrario, ellos están retrocediendo en lugar de avanzar. Que Dios quite la arrogancia de nosotros. Amén. Cuando entre más usted pueda deshacerse de su propio ser, más lugar tendrá usted para que entre el Espíritu Santo. Como Eliseo le dijo a Josafat y a los demás, haced muchos estanques en este lugar. Entre más profundo caben, más espacio tendrán para el agua. Y cuanto más nos vaciamos de nosotros mismos, de la propia basura, de nuestras habilidades que podemos sacar, entonces más lugar habrá para ser llenos del Espíritu de Dios, siempre y cuando podamos hacer eso. Amén, hermano. Sí, amén. Alabamos al Señor. Solo hablo de Pablo 5 minutos. Dice, Pablo era un gran hombre erudito. Lo que él en relación a sí mismo lo tuvo que hacer en 1 Corintios capítulo 2, comenzando con el verso 1. Escuchen a este erudito. Este hombre estaba entrenado. Él podía hablar casi todos los idiomas del mundo. Él tenía de qué jactarse. Fue enseñado bajo la estricta secta de los fariseos. Su padre fue un fariseo. Más tarde él llegó a ser fariseo de fariseos. Y eso significa que él era absolutamente el más estricto de los fariseos. Él era un individuo importante, tenía autoridad y era inteligente. Su padre le había dado educación bajo el mejor maestro de toda la región de ese tiempo, Gamaliel, el maestro más destacado de todos los teólogos. Pablo llegó a ser la clase de hombre. Aprendió cada idioma, aprendió psicología, aprendió diferentes cosas que se podían aprender en cuanto a eso. Y él se inclinaba fuertemente hacia el tabernáculo, hacia los sacerdotes, el hombre importante. Él andaba causando estragos a la iglesia. Escuchen a este mismo hombre con toda esta educación. Después de que recibió a Cristo, escuchen lo que dijo. Con lo importante y poderoso que era, él tuvo que olvidar eso. Tuvo que darse cuenta que él no podía depender de sí mismo. Tuvo que darse cuenta que su educación no era nada. Tuvo que darse cuenta que toda la preparación que él había recibido tendría que olvidar todo aquello. Y dice el apóstol Pablo, y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no con excelencia de palabras de sabiduría, ¿lo ven? Para anunciaros el testimonio de Dios. Yo nunca vine a ustedes para decirles, yo soy el doctor fulano, la escuela de fulano de tal, de la gran secta de la denominación. Yo nunca vine a ustedes de esa manera, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Bendito el Señor. Y entre vosotros
con debilidad y temor y mucho temblor. ¿Se puede imaginar usted un hombre, un fariseo, un maestro de maestros, un hombre que fue entrenado desde la infancia para el ministerio, para ser un hombre elocuente, que era inteligente, brillante, venir frente a una clase de gente como los corintios y decir: yo tuve con vosotros en debilidad, con temor y mucho temblor? Un hombre que conmovió al mundo, el misionero más importante que jamás se ha conocido, confesar que él había venido en debilidad, no como un erudito instruido, sino en debilidad y con temor. No fuera que se desviara del camino en alguno con mucho temblor, porque él no podía confiar en su propia habilidad. Dice, la razón por la que él temía no era porque tenía miedo de alguna cosa, sino porque él temía desagradar a Dios de alguna manera, llegando a mezclar su propia habilidad en el asunto. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Oramos, Padre Celestial. Muchos de nosotros hemos sido débiles, pero no permitas que pongamos esa excusa, Señor, sino que queramos que esa debilidad tú la quieres usar. Que esa debilidad, Señor, nos haga rendirnos a ti. Esta es parte de Señor. Tú sabes las habilidades que tenemos y tú las quieres usar. Pero lo que tú no quieres es que nosotros dependamos de esa habilidad, sino que siendo humildes, Señor, y nos dejemos usar, Padre. Tú usarás las capacidades de cada uno. Ojalá podamos entender eso esta noche. Aquí no estamos por capacidades, aquí no estamos por, Señor, educación. Aquí nadie es menos y nadie es más. Tú a cada uno le das, lo colocas en su posición. Que no excusen, Señor, diga: es que yo no puedo, que no soy digno, que soy débil. Señor, pero esta noche hemos visto que tú quieres usar eso. Otro puede levantar su mano y decirle: Señor, úsame, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos. Dependemos de ti, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestras debilidades. Perdona, Señor, porque quizás nos hemos hecho arrogantes. Quita todo orgullo, toda arrogancia, Señor. Que seamos humildes, Padre, porque nos gozamos en las aflicciones para honrar a Cristo. Padre, mira cada mano levantada, enseñando una necesidad, en una debilidad humana, Señor, en una debilidad en su cuerpo. Si alguien está enfermo, sánalo en esta noche. Yo reprendo toda enfermedad, reprendo toda aflicción, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, sana a mi hija Miriam, Padre, ahí postrada en cama. Señor, el enemigo viene, Señor, a mi esposa ha sido atormentada estos días. Ese espíritu no se quiere ir, está bien y no está mal y no está bien. Señor, está batallando las noches. Tú tienes poder para deshacer esas cosas. Yo reprendo toda infección, toda descompensación de ella y de cada hermano que esté enfermo. Levante su mano. Señor, reclamo la sanidad de tu pueblo esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Que cada hermano salga esta noche libre, sano, fuerte, fortalecido, sabiendo que Dios sabe nuestras necesidades. Bástate en mi gracia. Y eso es lo que queremos hacer, depender de tu gracia, Señor.